El sonido de su teléfono sonando a medianoche heló las venas de Marcus. El nombre de su jefa apareció en la pantalla. Catherine Reynolds, directora ejecutiva de Reynolds Publishing. Su hija de 6 años dormía plácidamente en la habitación contigua. Ajena a aquel mundo que su padre había construido con tanto esmero, estaba a punto de derrumbarse. Cuando contestó, la voz de Catherine era fría como el acero. Te necesito en mi casa. Antes de que pudiera responder, añadió unas palabras que le dejaron sin aliento. Lo sé todo, Marcus. Todo. 30 minutos más tarde, de pie en la lujosa sala de estar de Catherine, Marcus la observó remover un líquido ámbar en una copa de cristal. La lluvia azotaba las ventanas que iban del suelo al techo y daban a las luces de la ciudad. Ella se volvió hacia él, con una expresión indescifrable en la penumbra. Así que es cierto. Me mentiste. Marcus sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué mentira había descubierto ella? Las credenciales falsas en su currículum que le habían conseguido el trabajo. El hecho de que había estado trabajando en otro empleo, en contra de la política de la empresa. O algo mucho más personal. Algo que podría destruir no solo su carrera, sino la frágil vida que había construido para su hija después de que su madre los abandonara. 3 meses antes, Marcus estaba desesperado. Después de que su esposa se marchara, llevándose sus ahorros y dejando una montaña de deudas, necesitaba un trabajo que le permitiera mantener a Emma y cubrir sus necesidades médicas. Reynolds Publishing estaba contratando, pero el puesto requería cualificaciones que él no tenía. Así que mintió. Añadió un título que nunca había obtenido y experiencia que nunca había tenido. La apuesta dio sus frutos cuando Catherine lo contrató como su asistente ejecutivo. Lo que no había esperado era a la propia Catherine, brillante, exigente e inesperadamente amable cuando nadie la veía. La mujer que aterrorizaba a toda la oficina a veces le preguntaba por Emma, le hacía ajustes en el horario a Marcus cuando necesitaba asistir a las citas médicas de su hija y, en una ocasión memorable, le envió un paquete con productos para el cuidado de Emma cuando ésta tuvo neumonía. No tenía otra opción, dijo Marcus finalmente, con la voz apenas audible por la lluvia. Emma necesitaba estabilidad, atención médica, después de que Diane nos dejara. No estoy hablando de tu currículum, le interrumpió Catherine, sorprendiéndolo. Aunque también hablaremos de eso. Marcus se quedó paralizado. ¿Entonces de qué? De los documentos de la adquisición de Henderson. Tú los filtraste a Apex Media. La acusación le golpeó como un puñetazo. ¿Qué? No, yo nunca haría eso. No me insultes más, espetó Catherine. La información solo podía provenir de mi oficina, de alguien con acceso a mis archivos privados. Se acercó más a él. Su perfume, algo caro y sutil, inundó sus sentidos. Alguien en quien confiaba. Marcus se sintió mal. Catherine, te lo juro. Solo 3 personas tenían acceso. Yo, tú y James de Legal. Y James lleva 20 años en la empresa. Entonces debió de ser James, que estaba en el hospital sometiéndose a una operación cuando se produjo la filtración. La mente de Marcus se aceleró. Alguien le estaba tendiendo una trampa. ¿Pero quién y por qué? La adquisición de Henderson era el proyecto apasionante de Catherine, una pequeña pero querida editorial que quería salvar de los buitres corporativos. Si Apex se hacía con los detalles antes de que se cerrara el trato, tienes 10 segundos para decirme la verdad, dijo Catherine con una voz peligrosamente tranquila. O llamaré a seguridad para que te acompañe fuera mañana. Y tú le explicarás a Emma por qué papá ya no tiene trabajo. La mención de su hija encendió algo en Marcus. Eso es bajo, incluso para ti. Los ojos de Catherine brillaron. Lo que es bajo es traicionar a alguien que te dio una oportunidad. Yo no filtré nada. Alguien me está tendiendo una trampa. Marcus se pasó las manos por el pelo. Mira, mentí sobre mis cualificaciones. Admito que estaba desesperado, pero me he dejado la piel cada día para merecer este trabajo. Nunca te traicionaría. Algo en su voz hizo que Catherine se detuviera. Lo estudió con esos ojos penetrantes que no se perdían nada en las negociaciones de la sala de juntas. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo que siguió fue la noche más larga de la vida de Marcus.
Juntos, revisaron los registros del servidor, los registros de correo electrónico y las imágenes de seguridad. Cuando amaneció en la ciudad, encontraron la respuesta en forma de un sofisticado hackeo que se había originado en la empresa del exmarido de Catherine. Richard, susurró Catherine con el rostro pálido, sigue intentando destruirme. Marcus observó cómo la formidable directora ejecutiva que conocía se derrumbaba ligeramente, mostrando una vulnerabilidad que nunca había visto. Siempre ha estado celoso de mi éxito, continuó ella. Cuando me negué a venderle acciones de Reynolds después de nuestro divorcio, decidió sabotear el acuerdo con Henderson. Marcus terminó, hacerte parecer incompetente. Catherine asintió y luego lo miró fijamente. Pero tú seguiste mintiendo sobre tus cualificaciones. Marcus tragó saliva. Sí. ¿Por qué debería mantenerte en tu puesto? Porque soy muy bueno en mi trabajo, dijo simplemente. ¿Con título o sin él? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, lo eres. La tensión entre ellos cambió, convirtiéndose en algo completamente diferente. Durante meses, mantuvieron estrictos límites profesionales, a pesar de la innegable química que a veces surgía cuando trabajaban hasta tarde. Ahora, con Dawn pintando su salón de color dorado, y la verdad entre ellos, esos límites parecían muy frágiles. Debería irme a casa con Emma, dijo Marcus, rompiendo el momento. La señora Patel solo puede quedarse hasta las 7. Catherine asintió. Por supuesto. Entonces, inesperadamente, tráela al picnic de la empresa el próximo fin de semana. Me gustaría conocer a esa hija a la que estás tan dedicado. El picnic de la empresa lo cambió todo. Al ver a Catherine arrodillarse con sus vaqueros de diseño para ayudar a Emma a construir un castillo de arena, riendo mientras su hija corregía su técnica con toda la seriedad de una arquitecta de 6 años, Marcus sintió que algo se le partía en el pecho. Tu jefa es guapa, observó Emma esa noche mientras él la arropaba. Sí, lo es, Marcus asintió. Y es simpática, no da miedo como tú decías. Marcus hizo una mueca. Nunca dije que diera miedo. Emma le lanzó una mirada de puro escepticismo. Dijiste que hace llorar a los hombres adultos en las reuniones. Bueno, eso es cierto, admitió, haciendo reír a Emma. Lo que no le contó a su hija fue cómo Catherine lo había apartado cuando se marchaban, acariciándole el brazo con los dedos. Has hecho un trabajo maravilloso con ella, Marcus. Es extraordinaria. Lo es todo para mí, respondió él simplemente. Catherine lo miró fijamente durante un instante demasiado largo. Ya lo veo. Es raro encontrar a alguien que anteponga a la familia de esa manera. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica a su relación laboral. Catherine comenzó a guiarlo, enseñándole el negocio editorial desde cero. Si vas a estar aquí, le dijo ella, más vale que aprendas bien. Pero era más que un desarrollo profesional. Había cafés que duraban más de lo necesario, conversaciones que derivaban del trabajo a los sueños personales y momentos en los que sus manos se tocaban sobre los documentos y se quedaban allí. Luego llegó la noche de la celebración de la adquisición de Henderson. El acuerdo se había cerrado a pesar de los intentos de sabotaje de Richard. Toda la empresa se reunió en un restaurante de lujo, pero Marcus tuvo que marcharse temprano. Emma tenía fiebre. Catherine lo encontró llamando a la niñera en un pasillo tranquilo. Vete, le dijo simplemente. Emma te necesita, pero la fiesta continuará sin ti. La familia es lo primero, Marcus, siempre. La mirada que se cruzaron expresaba muchos sentimientos tácitos. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Marcus se inclinó y la besó. Un breve momento eléctrico que terminó demasiado pronto. No debería haber hecho eso, susurró, apartándose. Catherine lo miró con los ojos muy abiertos. No, no debiste hacerlo. Luego, en un tono más suave, añadió, al menos, no aquí. 3 días después, Catherine lo llamó a su oficina. He estado pensando en tu situación, le dijo formalmente, en tus cualificaciones. A Marcus se le encogió el corazón. Después de todo, ¿lo iba a despedir ahora? Te he inscrito en clases nocturnas en el City College, continuó, deslizando una carpeta por el escritorio.
Administración de empresas con especialización en edición. La empresa cubrirá la matrícula. Marcus la miró fijamente. ¿Por qué harías esto? Porque tienes potencial y porque creo en las segundas oportunidades. Su máscara profesional se resquebrajó ligeramente. Y porque Emma se merece un padre que pueda mantenerla sin comprometer su integridad. Esa noche, después de acostar a Emma, Marcus se sentó en su pequeño balcón mirando los papeles de la matrícula. Su teléfono vibró con un mensaje de Catherine. Cena mañana, en mi casa. Trae a Emma si quieres. No era solo una invitación a cenar, era un reconocimiento de que lo que fuera que estuviera pasando entre ellos incluiría a su hija. Catherine entendía que eran un paquete completo. Por primera vez desde que Diane se marchó, Marcus sintió esperanza, no solo por sobrevivir, sino por ser feliz. La cena fue toda una revelación. Emma, que normalmente era tímida con los adultos nuevos, se soltó en presencia de Catherine. Hicieron pizza casera juntas. Catherine le enseñó a Emma a lanzar la masa al aire, una habilidad que Marcus no sabía que su jefa poseía. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Le preguntó, observando cómo Catherine, normalmente impecable, se manchaba de harina. Una sombra cruzó su rostro. Trabajé en una pizzería durante la universidad. Mis padres me desheredaron cuando me negué a estudiar derecho. Sonrió a Emma. A veces, los caminos más difíciles conducen a los mejores lugares. Más tarde, después de que Emma se durmiera en el lujoso sofá de Catherine, Marcus la ayudó a recoger los platos. Nunca habías mencionado a tus padres, dijo con cautela. Las manos de Catherine se detuvieron en el agua jabonosa. No nos hablamos. Querían una hija que se uniera a la empresa familiar, se casara con el hombre adecuado y tuviera la vida adecuada. Miró hacia Emma, que dormía. Yo quería construir algo propio. Reynolds Publishing, dijo Marcus. Sí. Empecé con una autora en la que creía cuando nadie más quería arriesgarse con su trabajo. El orgullo tiñó su voz. Ahora somos una de las editoriales independientes más importantes del país. Y tus padres siguen esperando a que fracase. Su sonrisa era frágil. 20 años y contando. Marcus le tomó la mano, aún mojada por el agua de los platos. Ellos se lo pierden. Los ojos de Catherine se encontraron con los de él, en los que se mezclaban la vulnerabilidad y la fuerza. Sí, dijo ella en voz baja. Ahora empiezo a verlo más claro. Las semanas siguientes trajeron un nuevo ritmo a sus vidas. Marcus compaginaba el trabajo, las clases nocturnas y la paternidad en solitario, mientras Catherine luchaba por estabilizar la empresa tras el intento de sabotaje de Richard. Robaban momentos juntos, cenas de trabajo que se convertían en personales después de que Emma se acostara, salidas de fin de semana a museos y parques, conversaciones tranquilas mientras tomaban unas copas a altas horas de la noche en la cocina de Catherine. Pero el mundo exterior se entrometió inevitablemente. Los rumores comenzaron en la oficina cuando Marcus fue ascendido a Editor Junior, un puesto para el que ahora estaba cualificado gracias a su creciente formación y su talento natural, pero que algunos atribuyeron a su relación personal cada vez más evidente con el director general. Me llaman tu juguete, le dijo Marcus a Catherine una noche, con tono ligero, pero con mirada seria. Catherine dejó su copa de vino con un chasquido seco. Déjalos hablar. Tu trabajo habla por sí solo, ¿no? ¿O solo estoy obteniendo oportunidades gracias a esto? Hizo un gesto entre ellos. ¿Tú piensas tan poco de mí? La voz de Catherine era tranquila, pero con un tono de dolor por el hecho de que yo comprometiera mi empresa, el trabajo de mi vida, por una aventura. La palabra aventura quedó suspendida entre ellos, dejando al descubierto la incertidumbre que ambos habían estado evitando. ¿Qué eran exactamente el uno para el otro? Antes de que Marcus pudiera responder, sonó su teléfono. La señora Patel estaba en pánico. Emma se había caído de la bicicleta y necesitaba puntos de sutura. La conversación quedó en suspenso mientras se apresuraban a ir a la sala de emergencias. Sentado en la estéril sala de espera, Marcus observaba a Catherine caminar de un lado a otro, más agitada de lo que jamás la había visto. Estará bien, le aseguró, aunque su propio corazón latía a toda velocidad. Catherine dejó de caminar. Lo sé, es solo que...
Se interrumpió con una mirada perdida que nunca había visto en la formidable directora ejecutiva. Cuando mi asistente me llamó para decirme que había salido corriendo, lo único en lo que podía pensar era en que tenía que estar aquí con vosotros dos. Esa simple confesión rompió el hielo entre ellos. Cuando el médico finalmente les permitió ver a Emma, Catherine le cogió la mano a la niña con tanta fuerza como Marcus. Ambos le contaban chistes tontos para distraerla del dolor. Más tarde, mientras Emma dormía en su cama del hospital, Catherine susurró: «Para mí esto no es una aventura, Marcus. Aún no sé qué es, pero no es eso». Él le apretó la mano. «Yo tampoco lo sé». La verdadera prueba llegó 3 meses después, cuando Diane reapareció de repente. La exmujer de Marcus, elegante y sofisticada tras su ausencia, afirmó que quería volver a conectar con Emma. Su timing era sospechoso. Justo cuando la vida de Marcus se estaba estabilizando, justo cuando su relación con Catherine se estaba profundizando, ella nos abandonó. Marcus se enfureció con Catherine después de que Emma se acostara. Nos dejó sin nada más que deudas y desamor, y ahora vuelve como si nada, esperando hacer de mamá. Catherine lo observó pasearse por el salón. ¿Qué quiere Emma? La pregunta lo dejó helado. No lo sé. Aún no se lo he dicho. Tienes que hacerlo, dijo Catherine con delicadeza. Ella merece saber que su madre quiere verla. Y si Diane vuelve a hacerle daño, si vuelve a desaparecer, Catherine se acercó a él, le tomó el rostro entre las manos. Entonces estaremos aquí para acogerla juntos. Aunque Marcus no pasó por alto ese detalle. Tampoco el hecho de que Catherine, que tenía todas las razones para sentirse amenazada por el regreso de Diane, estuviera anteponiendo las necesidades de Emma. La reunión se organizó en un lugar neutral, un parque donde Emma pudiera jugar si las cosas se ponían demasiado intensas. Marcus observó a su hija acercarse con cautela a su madre, con el maquillaje perfecto de Diane, incapaz de ocultar su nerviosismo. Catherine se había ofrecido a mantenerse al margen, pero Marcus había insistido en que viniera. «Ahora formas parte de nuestras vidas», le había dicho simplemente. Manteniéndose ligeramente apartada, dando espacio a la familia fracturada, Catherine era, no obstante, una presencia constante. Cuando Emma corrió hacia ella después de 20 incómodos minutos con Diane, escondiendo su rostro entre las piernas de Catherine, Marcus vio cómo la expresión de su exmujer pasaba de la confusión a la comprensión. Más tarde, después de que Diane se marchara con la promesa de llamar pronto, promesa que Marcus no estaba seguro de que fuera a cumplir, Emma le hizo la pregunta que él temía. ¿Mamá va a volver a casa? Marcus se arrodilló a su altura. No, cariño, mamá tiene su propia casa ahora, pero quiere verte de vez en cuando, si te apetece. Emma lo consideró con una solemnidad que siempre la hacía parecer mayor de 6 años. ¿Catherine seguirá siendo mi amiga, aunque mamá venga a visitarnos? Catherine, que les había estado dando espacio, levantó la vista bruscamente. Por supuesto, dijo Marcus. Catherine siempre formará parte de nuestras vidas. Emma asintió satisfecha. Bien, porque creo que ella nos quiere y nosotros también la queremos a ella. De la boca de los niños. Marcus miró a Catherine a los ojos por encima de la cabeza de Emma y vio en ellos la misma emoción que sentía él. 6 meses después, Marcus estaba en la cocina de Catherine, ayudando a Emma con los deberes mientras Catherine preparaba la cena. La domesticidad de la situación todavía le sorprendía a veces. Qué natural había sido formar esta familia poco convencional. Él seguía siendo su empleado, seguía aprendiendo el negocio en clases nocturnas. Pero aquí, en su casa, eran iguales. «Papá», dijo Emma de repente, «¿vamos a vivir aquí algún día?» La pregunta quedó flotando en el aire. Marcus miró a Catherine, que se había quedado muy quieta junto a la cocina. Antes de que pudiera formular una respuesta, Catherine se volvió. «¿Te gustaría eso, Emma?» Emma asintió solemnemente. «Tienes mejores estanterías y papá sonríe más aquí». Los ojos de Catherine se encontraron con los de Marcus por encima de la cabeza de Emma. «Yo también sonrío más cuando estáis los dos aquí». Más tarde, después de que Emma se durmiera en la habitación de invitados, que poco a poco se había ido llenando de sus juguetes y libros, Catherine y Marcus se quedaron en el balcón con vistas a la ciudad. «Hoy ha hecho una gran pregunta»,
dijo Catherine en voz baja. Marcus asintió. Sí, es verdad. ¿Y cuál es tu respuesta? Marcus se volvió hacia ella. Creo que sabes que estoy totalmente de acuerdo. Lo estoy desde aquella noche en que me llamaste aquí acusándome de espionaje corporativo. Catherine se rió suavemente. No fue mi mejor momento. No lo sé. Nos llevó a esto. Él señaló entre ellos. Nosotros. Nosotros, repitió ella, probando la palabra. El padre soltero y su jefa. Suena como una mala novela romántica. O una buena, replicó Marcus, acercándola a él. Depende de quién la escriba. Su historia siguió desarrollándose de formas inesperadas. Richard hizo un último intento por socavar a Catherine, esta vez apuntando a Marcus. Se enviaron correos electrónicos anónimos a la junta directiva sugiriendo que Marcus había conseguido su puesto a base de acostarse con gente, con fotos retocadas y pruebas falsas. La junta convocó una reunión de emergencia. Catherine, fría como el hielo y formidable, expuso los hechos de la venganza de Richard, pero fue Marcus quien dio el golpe final. Llegué a Reynolds Publishing con una mentira en mi currículum, admitió ante los atónitos miembros de la junta. No tenía el título que decía tener. Lo que sí tenía era determinación, talento y una necesidad desesperada de mantener a mi hija. Miró a cada miembro de la junta a los ojos. Desde entonces, he obtenido mis títulos de forma legítima. Mi trabajo ha atraído a 3 autores superventas. Y sí, me enamoré de Catherine Reynolds, no porque sea mi jefa, sino porque es la persona más extraordinaria que he conocido. La sala de juntas se quedó en silencio. Entonces, la miembro más anciana, una mujer que llevaba en la empresa desde su fundación, tomó la palabra. He visto a Catherine construir esta empresa desde cero. La he visto capear tormentas que habrían hundido a líderes menos capaces. Y nunca la he visto tan feliz como en los últimos meses. Miró fijamente al representante de Richard con una mirada de acero. La venganza de su cliente termina hoy. La junta directiva apoya a Catherine y sus decisiones, tanto profesionales como personales. La victoria fue dulce, pero tuvo un precio. Esa noche, mientras celebraban con champán después de que Emma se durmiera, Catherine abordó el tema que habían estado evitando. No puedes seguir trabajando directamente a mis órdenes, dijo en voz baja. No si queremos construir una vida juntos. Marcus asintió. Sabía que esto iba a pasar. He estado pensando en eso. Henderson Publishing ahora es una subsidiaria de Reynolds. Necesitan un editor de adquisiciones. Catherine abrió mucho los ojos. ¿Dejarías la oficina principal? Aceptaría un puesto en el que no hubiera conflicto de intereses, corrigió él. Donde mi éxito o mi fracaso se basaran únicamente en mis propios méritos. Catherine lo estudió, con una mezcla de orgullo y algo más profundo en su expresión. Has recorrido un largo camino desde aquel hombre desesperado que falsificó su currículum. Tenía una buena motivación, respondió Marcus, pensando en Emma, pensando en Catherine. La transición no fue fácil. El nuevo puesto de Marcus en Henderson significaba más horas de trabajo para demostrar su valía. Emma luchó contra los cambios en su rutina, especialmente cuando se mudaron a la casa de Catherine. Diane entraba y salía de sus vidas. A veces cumplía sus promesas a Emma, otras veces desaparecía durante meses. Pero a pesar de todo, construyeron algo real. Una familia formada no por obligación, sino por elección. Catherine se convirtió no solo en la madrastra de Emma, sino en su defensora. Asistía a todas las obras de teatro del colegio y a las citas con el médico. Marcus obtuvo su título y finalmente se convirtió en el director editorial más joven de Henderson Publishing. Su talento natural para detectar manuscritos prometedores floreció bajo la tutela distante, pero solidaria de Catherine. La boda fue pequeña, solo Emma como niña de las flores, unos pocos amigos íntimos y, para sorpresa de todos, los padres de Catherine. Llegaron con una actitud rígida y formal, pero cuando el padre de Catherine vio cómo Marcus miraba a su hija con orgullo y amor, en lugar de con cálculo, algo en el anciano se suavizó. Has construido algo extraordinario, le dijo a Catherine en la recepción. No solo la empresa, sino esta familia. Catherine, radiante con un sencillo vestido de color marfil, apretó la mano de Marcus. Lo hemos construido juntos.
Emma, que ahora tenía 8 años y era muy madura para su edad, tuvo la última palabra esa noche, mientras Marcus la arropaba en la cama de su nuevo hogar. ¿Te acuerdas de cuando Catherine te llamó a medianoche y te asustaste mucho? Le preguntó somnolienta. Marcus sonrió recordando aquella noche lluviosa que lo había cambiado todo. Sí, me acuerdo. Me alegro de que descubriera que mentías, murmuró Emma, quedándose dormida. Si no, no seríamos una familia. Marcus le besó la frente, pensando en el largo y sinuoso camino que los había llevado hasta allí. De la desesperación al engaño, a la verdad y, finalmente, al amor. A veces, le decía a su hija, los momentos más difíciles nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Y en las noches tranquilas, cuando Emma dormía y el mundo se ralentizaba, Catherine y Marcus se recordaban mutuamente aquella medianoche lluviosa en la que todo cambió, cuando una mentira descubierta no condujo a un final, sino a un comienzo. Cuando dos personas destrozadas encontraron en el otro no solo pasión o compañía, sino el valor para construir algo duradero a partir de las ruinas de lo que había sido antes. Su historia no era perfecta, era desordenada, complicada y real, pero era suya. Un testimonio de las segundas oportunidades, de las familias que elegimos y de la verdad que a veces nos libera. Si te ha emocionado el viaje de Marcus y Catherine desde la desconfianza hasta el amor, dale al botón me gusta y suscríbete para ver más historias que exploran las complicadas y hermosas formas en que nos encontramos. Me encantaría saber desde qué país nos ves. Déjalo en los comentarios a continuación.